Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa más de Desde la Sociedad, aquí en su canal TV Web, a través de noticiaseldia.com.mx. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Esta tarde, como siempre, tenemos temas interesantes, tenemos cosas interesantes que tratar con ustedes, que platicarles y que comentarles. No nada más de noticias vivimos, sino también de otros hechos que se dan en el diario vivir de la ciudad. Y desde el Congreso del Estado, pues hay mucha información también que se genera, hay muchas posiciones encontradas, a favor, en contra de determinados acuerdos, de determinadas iniciativas que se van presentando. Hay cosas que nos interesa saber de lo que está sucediendo hacia adentro del Congreso del Estado. Y para eso invitamos a una diputada, a la diputada Anita Gómez Licón. Gracias por estar con nosotros, diputada. Buenas tardes, don Víctor. Al contrario, un gusto como siempre estar en su programa. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo esta tarde. De nuevo le agradecemos a la diputada Ana Gómez Licón del Partido Acción Nacional. Así es. Y viene con nosotros esta tarde a platicar, a comentar un poquito acerca de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado a través de las comisiones. ¿En qué comisión está, diputada? Pues yo presido la de Participación Ciudadana, pero estoy como vocal también en la de Equidad, Género y Familia, y en la de Medio Ambiente, Ecología y Medio Ambiente. Y en la de Economía también. Esta semana para la de Equidad, Género y Familia, pues es muy movida, ¿no? Pues el Día de la Familia, el Día de la Mujer, en fin, muchas actividades. Muchas actividades que iniciamos desde diciembre pasado, precisamente por el evento de la Mujer Destacada, que ustedes saben que año con año se lleva a cabo el Día de la Mujer, en conjunto el Congreso del Estado con el Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Congreso del Estado a través de la Comisión de Equidad y Género y Familia. Bien, ¿y qué novedades hay en el Congreso? Pues usted pregúnteme de qué, a ver. Le voy a preguntar muchas cosas. No, pues ejemplo, mire, tenemos… Me interesa mucho una destitución que hubo ayer, un acuerdo de destituir a 2 consejeros del Ichitaipi y a 5 suplentes. Bueno, era aquí acatar la sentencia de un juez. Pero ¿por qué hasta una semana después del plazo de vencimiento? El Congreso tenía hasta el miércoles de la semana pasada, que fue miércoles 27, 28, 26, por ahí. Para acatar la resolución, no la acató y lo que supimos fue que la presidenta del Congreso envió una carta al juez octavo, que es quien había generado esta resolución, explicando que no había tenido tiempo de programarlo en la sesión de ese día y que la posponía hasta la siguiente sesión, que se llevó a cabo el día de ayer, en donde ya por fin acataron la decisión del juez. Pero esto es un desacato. Mire, la verdad es que estábamos en la transición de un periodo a otro. Del periodo de la Diputación Permanente, iniciamos con el segundo periodo de sesiones ordinarias, tal vez por eso la presidenta se justificó, no sé cómo llamarle, de que se dejara el asunto para la siguiente sesión. Cuando se termina un periodo se trata de sacar todos los asuntos pendientes para no dejarle a la siguiente mesa directiva, pues cuando menos, si no, que se quede limpio de asuntos, que no haya retraso, pues cuando menos que sean los menos que se puedan. En ese sentido yo formé parte de la mesa directiva de la Comisión de la Diputación Permanente y en ese sentido trabajamos duro para sacar todos los pendientes que teníamos. Desconozco realmente cuál sería el motivo por el que la presidenta optó por dejarlo para el periodo ordinario, pero en ese sentido estábamos, tal vez por la carga de trabajo que teníamos, ella pues lo consideró de alguna manera mejor, no sé qué repercusiones tenga, pero pues bueno, ya se subió al pleno, ya se votó
y se dejó sin efecto pues aquel asunto de las dos consejeras. Sí, aquí le hemos dado seguimiento a este caso porque nos pareció muy interesante todo lo que realizó el diputado, el licenciado Roberto Leiva, que fue quien promovió este juicio, sí. Que duró, bueno, pues hacíamos el recuento, 461 días, fue lo que le llevó desde el momento en que comenzó a Mucho trabajar tiempo en este tema, hasta llegar a esta decisión del Congreso de acatar la resolución del juez octavo. Sin embargo, bueno, pues tiene hasta el 27, me parece, el 28 de este mes el Congreso, para designar a los nuevos consejeros, tanto Así a los dos titulares como a los 5 suplentes. Pero lo que se escucha así en Radio Pasillo, le llamamos, es que no va a ser Rodolfo Leiva, a pesar de que él cumplió con todos los requisitos, tanto los generados en la línea de reglamento, como en los generados en la línea de evaluación. Y lo que dicen es, no va a ser él, pero ya no es por una decisión de que no sea el más adecuado o que no cumpla con todos los requisitos, sino por la forma en cómo se comportó al hacer la denuncia, al ventilar el asunto públicamente, al ejercer su derecho. Claro. Mire, yo no le puedo decir ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque pues estamos representadas las 7 fuerzas políticas. Claro. Yo le puedo decir que el grupo parlamentario del PAN actuaremos conforme a derecho. La deuda pública, diputada. Este asunto de la deuda pública se ha convertido en algo que a los ciudadanos nos tiene muy inquietos, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando. Por un lado, el secretario de Hacienda nos dice que la deuda es de 19,000 millones de pesos, lo que tiene alrededor del Estado. Pero sin embargo nos habla de bonos carreteros, de inversiones, de otro tipo de adeudos que nos dice no son adeudos directos, no son deuda pública, pero suman la cantidad de 41,000 millones de pesos. Y entre el reburujo de palabras, pues no se queda claro si es esa diferencia entre los 19,000 y los 41,000 son o no son deuda pública. Mire, bueno, pues así como lo ha comentado usted, el secretario de Hacienda inclusive ha dado diferentes cifras a diferentes medios. Estuvo con nosotros, con los diputados, lo citamos para que se nos explicara esto. Sin embargo, bueno, en ese momento yo estaba recuperándome de un problema de salud. Parece ser que al grupo parlamentario del PAN no fue citado. Sin embargo, pues bueno, ahí se tuvo alguna información. La información también la vemos que no va acorde con lo que el señor ha declarado en algunos medios. Hay diferencias. Hay diferencias en las cifras, por lo que el grupo parlamentario del PAN, la semana pasada, en una de las sesiones, subió una pregunta parlamentaria. A esta pregunta parlamentaria, el secretario de Hacienda está obligado a contestar por escrito. Entonces, por escrito ya no va a tener para dónde hacerse, o sea, ya no va a poder decirnos a nosotros unas cifras y a los medios otra cifra. Claro. Se tendrá que sostener en lo que nos diga por escrito. Y esa pregunta es una pregunta, pero realmente lleva 4 interrogantes. La primera, ¿con qué adeudo recibió la actual administración estatal? El adeudo que existía pues en gobierno del Estado. También porque se habla sí. de entre 8,000 y 12,000 millones de pesos, ¿no? Así es. Entonces la primera interrogante es ¿qué adeudo había al 10 de octubre del 2010? ¿Cuál era la deuda real? Sí, la deuda real. La segunda, que nos describa todos los contratos que se han signado, llámese como se llame, que si bonos carreteros, que si bursatilización, que si de cualquier tipo, que sea adeudo directo, indirecto o como se diga, porque luego los financieros tienen muchas maneras de llamar los adeudos, que para mí siguen siendo adeudos. Sí, sean aunque directos o indirectos. De recuperarlos por otro lado, de todas maneras siguen siendo adeudos. Adeudos, deuda pública. Directos, indirectos, los estamos debiendo. Son adeudos. Son adeudos. Para mí en lo personal, no soy financiera, no soy
experta en la materia, en lo poco que yo entiendo, para mí son adeudos. Claro. Esa es otra pregunta. La siguiente, ¿qué estrategia tiene el gobierno estatal para hacerle frente a los adeudos? Y la cuarta, ¿cuánto es lo que le cuesta al Estado pagar por esos adeudos al año? O sea, el servicio, el interés, como se llame. Sí, o sea, se le porque el quiera dinero nombrar. tiene un valor, ¿verdad? Y obviamente Es una millonada. manejar el dinero también tiene un costo. Es una millonada. El dinero cuesta. Así es. El dinero cuesta. Definitivamente para las instituciones financieras, pues es el producto que ofertan, el Claro. dinero. Y tiene un interés, obviamente. Claro, claro. que Entonces, sí. estamos esperándole en tiempo todavía para que nos conteste. Estamos en espera de esa respuesta. Obviamente que lo haremos del conocimiento público. Bien, una pregunta que se me ocurre, diputada, y se me ocurre porque pues hay muchas versiones que corren, ahorita le comentaba fuera del aire, en Radio Pasillo se oyen muchas cosas, y algunas serán verdad, otras no, quién sabe, pero se oyen muchas cosas. Una de las cosas que se oye es que el Congreso del Estado está superditado al Poder Ejecutivo, o sea que están haciendo exactamente lo que el Ejecutivo dice. ¿Qué tanta presión sufren ustedes, el grupo parlamentario del PAN, por parte del Ejecutivo? Pues tanto así como presión, yo no lo llamaría así. Simple y sencillamente que cuando ellos quieren sacar alguna cosa, pues ellos lo votan. No necesitan, exactamente, no necesitan al grupo parlamentario del PAN para ellos conseguir lo que quieren. Pero no hay consensos, o sea, no tratan de sacar las cosas por consenso, simplemente la ponen en la mesa, si les conviene lo votan, lo prueban y… No necesariamente, sí hay consensos. Sí hay. O se trata cuando menos de que haya el consenso. Por ejemplo, le puedo mencionar 3 cosas en lo que el PAN nunca estuvo de acuerdo y lo votamos en contra. El incremento al impuesto sobre nómina, Sí, nosotros no estuvimos a favor, nosotros lo votamos en contra. pero lo mayoritearon y lo sacaron. Sí, lo sacaron. Otra de las cosas fue el engomado oncológico, porque inclusive el PAN proponía que se hiciera, porque no estamos en desacuerdo, que debemos ser cautelosos, cuidadosos con nuestro medio ambiente, ya lo hemos alterado suficiente. Y a estas alturas que no pongamos atención en ello, creo que sería una irresponsabilidad. Sin embargo, veíamos, como lo proponía el PRI, pues que se iba a afectar a la clase de siempre. Lo proponíamos que fuera de una forma escalonada, etcétera, etcétera. No se aceptó nuestra propuesta, entonces nosotros lo votamos en contra. Bien. Se nos proponía también que se instalaran 5 casetas de peaje. No se nos decía ni siquiera en qué tramos carreteros. Nos enteramos por Radio Pasillo también que una pudiera ser entre Delicias y Chihuahua, otra entre Cuauhtémoc y Guerrero, y otra entre Jiménez y Parral. Las otras 2, la verdad, yo ni en Radio Pasillo me pude enterar dónde se pretendían ser ubicadas. Creo que había otra para acá, para el lado de Ojinaga, también estaba prevista. Probablemente. ¿No? Y otra para allá, para el lado de Flores Magón, o por allá por la zona de Madera. En esas 3 cosas, por ejemplo, el grupo parlamentario del PAN, claro, se platicó y dijimos, en esto no vamos. O sea, se platica, tampoco es de estarnos peleando en el pleno, ni mucho menos, para eso existe la Junta de Coordinación Parlamentaria, Claro. el contacto que se tiene ahí entre todos los coordinadores de las fracciones, y bueno, se llegan a acuerdos cuando se pueden llegar a acuerdos. Cuando está de por medio el bienestar de los ciudadanos, nosotros nos tenemos bien claro por quién estamos ahí. Y es que es lo principal, ¿no? Y es el trabajo del legislador precisamente, velar Así por el es. bienestar de los ciudadanos. Velar por el bienestar, por los intereses de los ciudadanos, y para eso estamos los diputados del PAN, para velar por sus intereses. Bien. Llevamos pues muy poquito de la legislatura, de octubre para acá, 5 meses. 5 meses apenas. Así es. ¿Ya han presentado algunas iniciativas? Ya se han presentado algunas iniciativas, algunas están en comisión, otra, por ejemplo, en la voz de una servidora, pero a nombre del grupo parlamentario del PAN, se presentó una iniciativa que en aquel entonces la llamamos iniciativa de ley que regulaba
la relación laboral de gobierno del Estado con sus trabajadores. A los 15 días, el Ejecutivo presenta una iniciativa de ley que iba más o menos en el mismo sentido, pero que llamó Ley de Pensiones. Entonces ahí llegamos a un acuerdo. Teníamos los dos documentos, logramos que las cosas sustanciales que traía nuestra iniciativa se incluyeran en la del Ejecutivo y sacamos un documento enriquecido en favor de los trabajadores que estaban por muchos años, llamémoslo, de forma irregular, Sí. que estaban con contratos temporales y no gozaban de ninguna prestación, de ningún beneficio, y pues esta ley viene a regular esa relación laboral. ¿Saben ustedes o sabían como diputados, como parte del Congreso del Estado, que el Partido Revolucionario Institucional recibe el mismo tratamiento que cualquier empleado del gobierno en relación al servicio médico? No sabía. Yo Lea desconozco. la revista Acerto de este mes, diputada. Hacemos el comercial. No, sí Ahí me viene llegó, un la documento verdad. interesante en donde están enlistadas las empresas que tienen servicio médico de Ixizal por parte del gobierno del Estado, y aparece el Partido Revolucionario Institucional con 100 y fracción de trabajadores. Interesante, lo voy a leer. Léalo porque está muy interesante este asunto. Es algo de lo que se comenta mucho que está sucediendo, ¿no? Que desde las esferas del poder de quien lo está ejerciendo en este momento se está perdiendo la noción de las cosas, se está perdiendo el sentido de lo que es legal hacer y de lo que es posible hacer, porque están Así haciendo es. todo lo que pueden hacer, aunque no cubra el aspecto legal, pero si pueden hacerlo, lo hacen. Y creo que aquí estamos saliendo perjudicados, no nada más los diputados del Congreso del Estado, que de alguna forma por omisión están incluidos en esto, sino los ciudadanos que estamos siendo afectados, porque también ahí están nuestros impuestos. Claro. Y también a los derechohabientes, que probablemente se infla mucho más el padrón de derechohabientes sin tener realmente el derecho y no puedan tener un servicio Eficiente. eficiente, Claro. porque se infla precisamente ese padrón. Claro, sí, y este documento precisamente está signado por el Ixitay. Entonces es un documento confiable, es un documento real, y bueno, pues ahí aparece Partido Revolucionario Hay que hacer Institucional. algo al respecto. Hay que hacer algo. Gracias al por respecto. el dato. Y hay otras cosas, diputada. La ley de participación ciudadana. La ley de participación ciudadana, mire, ese asunto es muy importante para mí precisamente porque pues es un reto, la verdad. Como presidenta de la comisión, yo quisiera, llegado el momento, tener el consenso de mis compañeros en la comisión para poder sacar esta ley adelante. Estamos trabajando en ese documento. Usted conoce perfectamente que en legislaturas anteriores algunas organizaciones de la sociedad civil, tanto de Chihuahua como de Juárez, Sí. han presentado iniciativas de ley que por alguna razón pues no llegaron a fructificar. Hemos tomado y hemos estado trabajando con esas iniciativas y con esas organizaciones, revisando, actualizando y llegando a consensos, precisamente para tener un documento amplio, enriquecido, actual, que podamos presentar al Pleno y que podamos analizar, revisar y discutir en la comisión. Pero yo estoy muy esperanzada en que se pueda aprobar y la podamos sacar adelante con el consenso de las fuerzas, de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, y me alienta más aún que el señor gobernador haya asignado un documento a estas organizaciones, a algunas de las organizaciones que traen ese tema aquí en la capital, donde él se comprometía, entre otras cosas, a darle, a propiciar, pues, a propiciar que esta ley se lleve a cabo. Que salga adelante. Sí, que salga adelante, a fomentar. Entonces yo espero que llegado el momento, ya cuando estemos todos de acuerdo en el documento que se va
que se va a presentar, porque no es posible también que a las organizaciones no las tomemos en cuenta cuando ellos tienen años con ese tema, donde les ha costado tiempo, dinero, esfuerzo, pues hay que consensarlo con ellos. Claro. Es su tema, estamos trabajando en eso, estamos ya en la etapa donde las organizaciones tienen en su poder el documento y estamos esperando que nos hagan observaciones. Bien, pues ojalá para poderlo empezar a consensar, claro, con las diferentes fuerzas. Ojalá y pudiera salir en esta misma legislatura, ¿no? Yo esperaría que sí. Ojalá. Ojalá. Aquí desde este espacio, desde la sociedad, desde la Procuraduría Social del programa de Marco Antonio Guevara, desde la Consejo Ciudadano de Participación de Políticas Públicas y en fin, otros organismos, hemos impulsado muchas cosas. A través del Congreso del Estado hemos impulsado 2 iniciativas que la verdad no hemos visto el resultado final. Aquí la petición, diputada, es que nos ayude a ver en qué situación se encuentran estas iniciativas, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando con ellas en qué etapa van. Claro que sí. Una de ellas es la de la ley indígena. La ley indígena se aprobó y hasta donde sabemos se dieron en 2 periodos, uno de ellos de 500 días hábiles para la reglamentación, que no han transcurrido en su totalidad, pero no sabemos qué avance lleva esta reglamentación, o sea, para cuándo pudiéramos contar ya con la reglamentación para que se pueda aplicar, porque ahorita si bien ya existe y el gobernador del estado y el coordinador de la Tarahumara y la gente involucrada en ese asunto con los indígenas nos dicen, es que ya hay una ley indígena que protege y tutela los derechos de los indígenas. Pues sí, pero no se puede aplicar porque no está la reglamentación. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a contar con esa reglamentación? Muy bien. Y la otra es una iniciativa también que la presentó el gobernador César Duarte, de crear a nivel institucional la Procuraduría Social. También se votó en la anterior legislatura, se aprobó, se dio un plazo, me parece que aquí fueron 365 días naturales para la reglamentación, ya se venció el plazo y no sabemos qué sucedió con esa iniciativa. Si está congelada, está aprobada, pero el término de la reglamentación ya venció, pero no sabemos si ya está el reglamento, si no está el reglamento, o sea, cuándo se va a publicar ya el reglamento para que pueda tener efecto. Muy bien, yo se lo investigo con todo gusto. Le agradecemos mucho, diputada. Y bueno, algo más que nos quiera usted comentar acerca de su trabajo en el Congreso. Aquí le voy a hacer una acotación. Sí, dígame. Hay muchas cosas que comentar respecto a su partido, al PAN. Porque sí, bueno, pues están en una etapa del jaloneo y ahí vienen las elecciones internas y la estatal y la municipal y la federal, etcétera, etcétera. Pero nos gusta hacer una diferencia entre lo que es el trabajo legislativo del diputado y el trabajo partidista. Yo le pediría, le invito la semana que entra, con el favor de Dios, que nos acompañe para hablar sobre el tema del PAN. Ya no claro como diputada, sí, sino como una militante. Una militante del Partido Acción Nacional. Con mucho gusto aquí estaré. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y bueno, ¿algo que quiera agregar respecto a su trabajo legislativo? Pues la verdad para mí ha sido estos cortos meses muy satisfactorio el estar al pendiente de las colonias o de cualquier ciudadano del estado de Chihuahua en lo que lo podamos apoyar, en estar viendo de que se haga lo mejor posible dentro de las comisiones en que yo en lo personal participo. Para mí es un trabajo satisfactorio porque de esa manera estoy contribuyendo a que las cosas se hagan mejor. Es un granito de arena, pero creo que lo hacemos con toda la pasión, con todo el gusto y con todo el compromiso por los chihuahuenses que nos llevaron a estar ahí en el Congreso, y que tengan la certeza que de igual manera vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando, vamos a seguir vigilando, vamos a seguir cuestionando y sobre todo velando por los intereses de los chihuahuenses. Bien, otra cosa que también me gustaría comentarle es que ya usted nos acompañó en una ocasión en una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde estábamos solicitándole a los diputados federales la modificación al artículo 150 de la ley del IMSS para que la gente que tiene más de 60 años ya cubrió con sus cotizaciones se pueda pensionar.
Y bueno, no es su competencia, lo entendemos perfectamente bien, le agradecemos que nos haya acompañado en aquella ocasión y que nos haya apoyado. Desafortunadamente, pues no ha pasado nada, llevamos 4 reuniones con diputados federales planteándoles esto, llevamos 3 iniciativas presentadas por parte de algunos de ellos en el Congreso de la Unión, algunas congeladas, otras desechadas porque ni siquiera las dejaron permanecer en la comisión, las sacaron de la comisión, como en el caso de la iniciativa presentada por el diputado Pedro Domínguez, que bajo el argumento de un estudio de viabilidad financiera la sacó de la comisión. Y bueno, pues seguimos en la lucha. Ahora hemos estado platicando con el licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nos abre una puerta muy interesante. Nos dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene posibilidades de presentar en el Congreso de la Unión una iniciativa que sea de beneficio para los ciudadanos. Entonces, le vamos a solicitar a la Comisión Nacional que sea ella, esta comisión, la que presente en el Congreso de la Unión esta iniciativa, pero necesitamos respaldarla con firmas de ciudadanos. Aquí nos gustaría mucho que usted nos apoyara en esto, ya sea desde el propio Congreso o desde su partido, para aquella gente que esté interesada, que quiera apoyar esta iniciativa, recolectemos la mayor cantidad de firmas posibles para respaldarla y que en breve plazo sea presentada en el Congreso por parte de la Comisión Nacional. Pero en el sentido de las reuniones como la que yo asistí. Así es. Sí, vamos a claro tener que sí. De hecho, inclusive tengo peticiones de alguna gente, pero pues desgraciadamente ahí no podemos hacer nada. La gente va con el reclamo de que le piden reactivar, si es que un año más. Y la gente con toda la razón dice, ¿y dónde me contratan? ¿Quién me da trabajo? ¿Quién me da trabajo? ¿Cómo me reactivo? Eso sería lo de menos, yo lo trabajo, pero ¿quién me da trabajo? Así es. Y estamos conscientes de la situación, en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto estamos a la orden. A más tardar en un mes estaremos convocando esta reunión ahí en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obviamente con la presencia de personalidades de la Comisión Nacional que reciban este documento, y le haremos la invitación con toda la antelación posible. Muchas gracias, con todo gusto los acompaño. Pues gracias, diputada. Gracias. Al contrario, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, y pues es la manera que nos podemos mantener en contacto con los ciudadanos. Le agradezco mucho. Al contrario, gracias a la diputada Ana Gómez Licón del Partido de Acción Nacional, que ha estado con nosotros, una diputada que sí trabaja, porque sí la hemos visto trabajar. Aquí somos muy críticos con los diputados, les echamos mucho a los diputados, que cobran sin hacer nada, que levantan el dedo nada más, etcétera, etcétera. Pues mire, ninguna de las pero dos cosas. Pero usted sí le hemos visto trabajar. Ninguna de las dos cosas. Sí levanto el dedo cuando lo tengo que levantar, pero ¿cuándo lo debo levantar? Claro. Nada más. Y créame lo que trato de hacer mi mayor esfuerzo, de trabajar lo más y mejor posible. Y bueno, yo no quiero ser de los diputados criticados porque no hace nada, porque están nadando de muertito. Así que pues ahí andamos por las colonias, regresando a nuestro distrito. Y sí, pues está caminando por el distrito, sí está dándole la vuelta. Hemos tenido algunas reuniones, las suspendimos precisamente una temporada por el clima, porque ustedes saben que el distrito 19 es muy grande. Es muy grande, pero aparte tiene una alta población de adultos mayores. Sí. Y que con la cuestión de la influenza todos estábamos en riesgo, más algunos grupos como son los adultos mayores, como son las mujeres embarazadas, los niños o las personas que sufren de diabetes o de cuestiones cardiovasculares. Y en este tema de la influenza, diputada, ¿ya pasó el peligro o seguimos todavía en alerta? Pues mire, la autoridad en la materia ha comentado en la última semana que la última semana no se han detectado casos, que aparentemente como si ya fuera, ya estuviéramos libres de eso, de ese asunto. La verdad que cuando se nos presentaron a nosotros las firmas por parte del sector salud, en lo personal, a mí se me hicieron que estaban maquilladas. Sí. Maquilladas porque todos tenemos amigos, familiares, conocidos, y algunos de ellos o muchos de ellos fueron a dar hospitales, donde fuimos a visitarlos y donde veíamos y se hacían comentarios de del mismo personal que labora ahí, de cuántos casos estaban en positivo, cuántos casos habían fallecido,
Sin embargo, la autoridad lo manejó como fallecimientos por neumonía atípica. Y yo digo que simplemente se les catalogó así porque es una consecuencia de… Sí, las personas que se infectaron de la influenza, de la H1N1, mueren finalmente de neumonía. Pero es una consecuencia de la enfermedad. Pero es una consecuencia. Y eso de catalogar el fallecimiento por neumonía atípica, pues es como decir, es una neumonía que no sé de qué. Y ahorita hay un alto índice de fallecimientos por neumonía y básicamente por la Entonces influenza. yo creo, es mi opinión muy personal, que la autoridad nos ocultó las cifras reales. Una, porque no teníamos el medicamento suficiente. Dos, porque no había la vacuna suficiente. Y tres, por no crear pánico. Pero yo creo que el pánico y conciencia es diferente. Claro. Yo creo que cuando estamos en una situación de alerta tenemos que crear conciencia en la población de que si bien no estamos en una epidemia, sí estamos en una alerta donde cualquier precaución no está de más. Claro. Y por nosotros mismas y por nuestras familias y por la comunidad debemos de tomar las precauciones pertinentes. Al primer síntoma, amigos, todavía no está superado el asunto. El primer síntoma de enfermedad de resfrío común, bueno, pues si hay exceso de temperatura, si hay dolor muscular, si hay mucha secreción, si hay todos los síntomas del resfriado, más aparte de estos, con el médico de inmediato, no automedicarse, con el médico y cuidado, ¿verdad? Así es. Gracias, diputada. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, y pues siempre se quedan temas en el tintero, pero ya tendremos ocasión de seguirlos la semana comentando. Que entra, con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Sale, muchas vale. gracias. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en su programa Desde la Sociedad. Nos vemos mañana, con el favor de Dios, aquí, a la misma hora, misma sintonía. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.